En comercioinmobiliario.com conocemos esta ciudad como nadie. La hemos recorrido palmo a palmo y podemos encontrar para usted el lugar perfecto para vivir o el mejor punto para su negocio. Llámenos comercioinmobiliario.com. Somos especialistas inmobiliarios. 485-2828 en Cali, Colombia. Con el apoyo comercial de Pizza al Paso, Dari, Café Café. Presentamos una conversación con amigos, el lado humano, los puntos de vista, algo para decir. Parla con Jaime, porque hablando nos entendemos. García Márquez y Álvaro Mutis en las letras. Dos colombianos universales. Luego Fernando Botero en la pintura, un colombiano universal. Y con nosotros esta noche un colombiano universal en la tauromaquia, el maestro César Rincón. Maestro, bienvenido. Muchas gracias, un placer estar aquí con ustedes. Muchas gracias a usted por aceptar nuestra invitación. Estamos en la Plaza de Toros de Cali, en Los Corrales, que es una zona que habitualmente la gente no conoce. ¿Usted qué siente cuando llega a estos corrales de la Plaza de Cali? Bueno, primero que todo, una gran nostalgia, porque durante mucho tiempo vine aquí en otra faceta de mi vida. Era cuando toreaba, cuando a esta hora prácticamente tenía un hormigueo aquí en las mariposas que dicen, una sensación, unas sensaciones de angustia, decir ya llega la hora, y uno estaba mirando acá ratico el reloj a ver en qué momento ya era el momento de ponerse el traje de luces, y venía uno en algunas ocasiones a mirar el encierro que a uno le correspondía en la tarde. Y hoy en día tengo otro panorama totalmente diferente, y es con mi ganadería, las ventas del Espíritu Santo, y que realmente es otra motivación de vida, y eso pues siempre, creo que en la vida siempre uno tiene que estar buscando motivaciones, y esta es mi gran motivación de momento. Hoy usted está dedicado a la ganadería en Colombia y en España. En los dos sitios. En España Torreón, sí. Y en Colombia las ventas del Espíritu Santo. ¿Qué lo llevó a decidirse por la ganadería? Bueno, hay un aspecto grande, Jaime, es el que uno en la vida tiene que ser agradecido. Yo salgo de una familia muy humilde en Colombia, en mi ciudad natal, Bogotá, en donde mi papá quiso ser de torero, pero nunca llegó a ser torero importante, solamente fue torero de pueblo y toreando toros cebú, toros criollos, y después se dedicó a la fotografía taurina, y a través de esa fotografía taurina es donde yo empiezo a querer ser torero, a jugar. Y entonces mis primeros inicios fueron yendo a las ganaderías de maletilla, esperando a que una figura del toreo lo llame a uno para pegar los primeros muletazos. Maestro, su afición entonces se crea a partir de ver a don Luis Carlos. Luis Gonzalo. A don Gonzalo, Luis Carlos es su hermano. Sí. De ver a don Gonzalo tomando fotografía taurina. Sí. Mira, te cuento una cosa, Jaime, yo me acuerdo de estar aquí en esta plaza de toros afuera, porque no tenían plata como que entrar a la plaza de toros de Cañaveralejo, y mi papá hacía una especie de retablitos en donde al principio colocaba la foto del torero, seguramente con un triunfo, el nombre del torero, y luego algunos apartes, eran 4 o 5 fotos, en la cual el torero podía verse alguna faceta de cómo toreaba, una con el capote, otra seguramente toreando, y eran 5 fotografías así, y esas 5 fotografías se colocaban en un retablo colocadito con un lacito que hacíamos nosotros en la casa, y eran unas tablitas, la foto, y esas las hacíamos, y yo me acuerdo de estar vendiéndolas aquí afuera de la plaza, mientras los toreros estaban toreando, yo estaba afuera, y cuando salían ellos, pues la gente, el tumulto, pues como mucha gente se gana la vida aquí, afortunadamente en la Plaza de Toros, unos venden sombreros, otros venden botas, otros venden la manzanilla. Yo vendía aquí en la Plaza de Toros ese pequeño retablo de la fotografía que mi papá previamente había hecho. Y ahí es como yo me vinculo, y lógicamente otro aspecto que hacía, que me acuerdo muchísimo,
de haberle limpiado los capotes y las muletas al maestro Dámaso González. Me acuerdo mucho de un gran amigo mío que me trajo aquí también, junto con mi papá, que le llamamos el ratón, era Paco Márquez, y él estaba muy vinculado a ese mundo. Y era solamente, pues limpiamos los capotes y las muletas, ¿para qué? Pues de pronto nos regalaban una muleta para nosotros poder entrenar. Y otra cosa, que de repente cuando nosotros limpiamos los capotes y las muletas, hacemos una cosa importantísima, era que nos dieran una boleta para ir a los toros. Y con esa boleta, nuestra ilusión era entrar a los toros y verla, la corrida. Entonces, como no podía, entonces cuando yo entraba a los toros, le decía a mi hermano Luis Carlos, Luisca, quédate que yo me tengo que ir a volar a mirar. Parla con Jaime, porque hablando nos entendemos. Parla con Jaime, porque hablando nos entendemos. Yo tomo la alternativa en 1982 y realmente mi gran triunfo en Madrid es en el año 1991. Cuando uno se analiza, son 9 años duros, complicados, en los cuales ahí hay una palabra muy importante en mi vida que la he hecho y ha sido fundamental en mi carrera. Se llama la perseverancia. Porque cuando uno toca una puerta y no se abre, y toca otra puerta y no se abre, y toca otra puerta y no se abre, esos son los momentos más difíciles de cualquier persona, en cualquier campo. Y uno puede renunciar y irse a otros caminos, como pasa en cualquier aspecto de la vida. Y en esos momentos son, para mi gusto, los que me han hecho ser hombre. Me maduré impresionantemente. Durante mucho tiempo estuve en España, yendo y viniendo, y lo poco que ganaba aquí en Colombia lo invertía en España para poder vivir, para poder pagar por torear y desde luego para mantenerme. ¿Usted tuvo que pagar para poder torear? Sí, durante mucho tiempo. Y claro, yo como no tenía tanta plata, pues me endeudaba. Entonces, poco ganaba un poquito, pagaba una deuda, pagaba un poquito. Y en el año 1986 fue el último año que fui a España. En todo un año toreé solamente un festival. Y eso fue muy duro para mí. Y dije, bueno, pues tengo que buscar otras alternativas. Y a partir del año 86 hasta el 90, que volví nuevamente a España, estuve toreando aquí en Colombia. Y aquí en Colombia hice una cosa muy importante para mi gusto. Madurar, torear mucho, y empecé una campaña publicitaria en aquel momento basada en mi nombre. Y fui el primer torero en el que posé en la camioneta Cuadrilla César Rincón. Y era una forma de que la gente conociera mi nombre, porque nadie me conocía, era lógico. Si tú no triunfas, pues no eres conocido. Entonces empezaba a torear en muchos pueblos de Colombia y fue una etapa muy bonita, porque yo triunfaba y después empecé llegando ya a ser figura del toreo. ¿Cómo? Pues alternando aquí en Colombia, o sea, figura del toreo, claro, aquí en Colombia. Claro. Yo no había ido a España, pero sí, sin romper allá. Hay una anécdota muy linda aquí en el año 1990, después de una jornada gravísima que tuve en Palmira. La jornada, yo lo recuerdo, estaba usted con un traje de verde botella, como decimos. ¿Usted lo recuerda? Sí, bueno, yo recuerdo ese traje verde, era el mano botella a mano y oro, con Gitanillo. Pero eso fue en Palmira, ¿no? Sí, en Palmira. Sí, en Palmira. Esa tarde, hacía mucho tiempo que no toreaba con Gitanillo de América. Claro. Se planteó como un reencuentro. Por eso fue atractivo de cartel el mano a mano. Y me acuerdo de la plaza llena. Totalmente llena la plaza. Era un 2 de noviembre de 1990. Y ahí fue la jornada. Hubo una jornada muy gravísima, porque ese toro al entrar a matar me partió la arteria femoral y la safena. Yo digo, y siempre estaré agradecido, no solamente del doctor Solís, que me salvó la vida, sino de la cantidad de gente que llegó a donarme la sangre. Y ahí volví a nacer. Entonces dice uno, ya tiene doble fecha de nacimiento. Doble fecha de nacimiento. Y yo siempre tengo esa fecha, pues algo importante en mi carrera. Y maestro, a partir de ahí fue cuando, digamos, el 2 de noviembre, yo reaparecí el 8 de diciembre en la Feria de Quito. Y eso fue una cosa importantísima para mí. Yo tuve la fortuna de verlo y no se despeinó en Quito. Y fue el triunfador. Fui el triunfador de la feria. De esa feria en Iñaquito. Yo me acuerdo que decían, no hombre, no solamente donaron sangre, yo creo que me dieron gasolina de avión, porque a partir de esa época, mi carrera fue en un ascenso impresionante.
En el año 1990, en diciembre de 1990, fui el triunfador de la Feria de Cali también. Y a partir de ahí, digamos que fue un ascenso vertiginoso en mi carrera. Saliendo de aquí de Quito, de la Feria de Cali, de Quito, Feria de Cali, llegó a la Plaza de Toros de Madrid el 21 de mayo de 1991, que era la única actuación que yo tenía en la Feria de San Isidro. Y para los que no son aficionados a los toros, sí, ¿verdad? Pero para los que no son aficionados a los toros, es similar a lo que hoy día nos está pasando. El estar incluido en el fútbol, y hago ese paralelo del fútbol, el estar incluido en la Feria de San Isidro es como la clasificación del mundial que tiene, por ejemplo, hoy día en Colombia, gracias a un Falcao, pero gracias a un equipo maravilloso que hay de gente, de talentos espectaculares. Cuando usted llega a Madrid, usted ya tenía el dominio pleno de lo que en mi forma de ver su tauromaquia es lo determinante, las distancias. Sí. Cuando usted triunfa en Madrid, usted triunfa con base en citar de largo y eso deja a Madrid mudo y luego explotando. ¿Usted cuándo supo que la distancia era lo determinante para esa progresión? Pues Jaime, yo creo que lo más importante para mí en esa época fue el ver muchas películas, un poco de toreros que veía lo que hacían, y yo antes lo había practicado mucho tiempo aquí en Colombia. Con los toros, con la forma en los tentaderos, cómo lo hacían, y eso fue muy bonito. Y yo me acuerdo de haber visto al maestro Antoñete en Madrid. Lo vi en el año 1982, un día que toreaba un paisano, nosotros, Jairo Antonio Castro, en la confirmación de alternativa de él, y vi a ese torero con esas grandísimas distancias, y aprendí que era una forma muy bonita de ver que el toro se luciera mucho más, que el toro galopara y que fuese de distancias muy largas, y eso creaba una emoción. Y eso lo hice durante mucho tiempo aquí en Colombia, y cuando llegué a Madrid pues sorprendió, porque era una época en la que estaba el ensimismo, en la que los toreros... la muerte en la cara. Exacto, la muerte en la cara, pero ellos también muy cerca. Me acuerdo en esa época que era una grandísima explosión de un torero que tuvo un nombre impresionante, firmó en el toreo Paco Ojeda, y Paco Ojeda era el rey de las cercanías. Eso fue para Pero mí usted se convirtió en el rey de la distancia, de la larga distancia. Sí, es que citar a 20 metros impone una responsabilidad y una confianza enorme en que el toro va a responder. Sí. Y cuando eso ocurre, es un éxtasis para Sí. quienes amamos y vemos el toreo en la forma en que acostumbramos verlo los aficionados. Maestro, ¿qué podría hacer que usted volviera a vestir de luces? ¿Lo que tienes cuidado? Sí, claro, porque... No, Jaime, no, yo creo que realmente no, ni me lo pienso, no me lo he pensado, no me lo he pensado volver. Mire, usted sabe, yo regresé a los ruedos en un momento que forzosamente me retiró la profesión. Con 34 años, a través de esa transfusión de sangre de Palmira, pues tuve una especie de complicaciones en mi vida, que fue la hepatitis C. Tuve un tratamiento muy grande y con 34 años me tuve que retirar de los toros. Pero fue forzosamente. Sí, usted los tiene muy presente usted. Fueron 3 años en los cuales me retiré, estuve en un tratamiento muy fuerte, con ribavirina, con interferón, y no solamente aquí, como se dice, era más duro el remedio que la enfermedad, pues fueron muchas cosas, ¿no? Y entonces me retiré 3 años, porque fueron 3 años muy duros en mi vida, y me retiré forzosamente. Y dije, cuando terminé el tratamiento, que fue muy bonito el superar esa etapa de mi vida, porque mucha gente tristemente renuncia a continuar ese tratamiento, y yo fui realmente muy juicioso. Y ahí otra vez uno dice la perseverancia, y es importante eso. Y eso hizo que la medicina obrara muy bien en mi hígado, y volví a los ruedos. Y dije, no, yo tengo que volver. Y empecé otra vez por los pueblos y por los festivales. Y primero a convencerme a mí mismo, y luego a mi familia, y luego a mi apoderado. Pero al máximo que había que convencer era a la afición. Sí. Y cuando estuve preparado nuevamente, volví a los ruedos, me volví a vestir de torero. Y volví otra vez a triunfar. ¿Y de qué manera? Volví otra vez a triunfar.
Y ya después, con 25 años de mi profesión, yo dije ya me retiro. Y ahorita mismo, en este momento de mi vida, no pienso otra vez. Maestro, ¿qué le ha dolido mucho en la vida? ¿Qué me ha dolido mucho? Bueno, yo creo que hay algo que nunca lo podré superar, y es el no tener a mi mamá y a mi hermana Sonia, que en paz descanse. Eso fue una etapa muy dura en mi vida. Yo tenía 15 años, estaba en España, y en aquella época no habían las telecomunicaciones como hoy en día existen. Claro. No había celular, no había internet, ni el WhatsApp, ni nada de esa vaina. Era simplemente esperando una cartica que te llegara al otro lado del charco cada mes. Me acuerdo mucho de llevarle la carta a mi mamá y esperar a que llegara la cartica de mamá, de que me contara cosas. Su primera herida en España se la hizo un policía. Sí, mi primera herida fue precisamente en Madrid. Estaba una manifestación, era la transición española. Yo no sabía ni cuando estaba de 15 años, uno está caminando por ahí. Y me acuerdo que había una manifestación y yo vi que la gente salía corriendo, pero yo no sabía por qué pasaba. Cuando de repente lo que sentí fue un golpe muy grande en la boca y yo como sentí dormida toda la boca y me agaché y estaba sangrando muchísimo. Y fui al hostal donde yo vivía. Me acuerdo muchísimo esta imagen, Jaime, que yo me metía a una especie de un portal, me metía a resguardarme de la gente que estaba corriendo para arriba y para abajo. Y cuando llegué al hostal, la señora Lidia, que en paz descanse también, que era la dueña del hostal, llegué allí y le mostré lo que me pasaba y ella me empezó a consentir. Empecé a llorar. Actitud maternal, claro. Ese día empecé a llorar y me sentía un poco desprotegido, ¿no? Sintió la soledad. Le sentí la soledad, esa fue... En Parla, la pregunta dulce con el patrocinio de Dari. ¿Cuál es el que usted podría decir el momento más feliz en mi vida? Fue este. Bueno, tengo varios, ¿no? Afortunadamente en mi carrera taurina. Dice la vida que yo no me acuerdo de los percances, sino de los triunfos. Y si le tocara elegir uno, el más feliz. Indudablemente el día 21 de mayo de 1991. Ese me cambió la vida en Madrid. Ese me abrió las puertas del mundo. Y esa es una fecha imborrable en mi carrera taurina. Y yo creo que no solamente en la mía, Jaime, me atrevería a decir que en la tauromaquia de muchos colombianos, y que se sintieron felices, y a través de ese hito histórico para nosotros en Colombia hemos visto algo lindo, que es que yo me convertí en el primer torero colombiano que salía por la Puerta Grande de la Puerta de Madrid. Y Jaime, ya han pasado unos cuantos años y no hemos vuelto a verlo, ojalá llegue pronto. ¿Usted sabe cuántos toreros, cuántos matadores salieron en un mismo año 4 veces por la Puerta Grande? Pues no ha salido ninguno hasta el momento. ¿Uno? ¿No? César Solamente Rincón. uno, César Rincón. Sí, no, aquí había una persona. Maestro, ¿a usted qué le dice el número 16 millones? Cuidado con el celular. 16 millones. Bueno, pues representan cosas, pero ahora mismo... ¿No tiene un recuerdo preciso con esa cifra? Me voy a atrever a una cosa. Maestro, me place saludarlo. ¿Cómo está usted? Le voy a decir, me atrevo a una cosa. Que el 6 de junio de 1991 toreaba con José Ortega Cano en un mano a mano. La corrida de la beneficencia. La corrida de la beneficencia. Es la corrida más importante del calendario español, ¿no? La más importante del calendario español. Es la única que preside el rey. Exacto, la única que preside el rey. Les voy a contar la anécdota y gracias por recordarme, Jaime, ese hito histórico. Va, toro. En ese año gano 16 millones de pesetas. Les digo una cosa, yo cuando empecé a echar números de aquella época, de lo que era, de lo que había pasado, y empecé a contar, a hacer multiplicación, cuántos pesos eran. El cambio. El cambio, yo me eché las manos a la cabeza y decía, madre de mi vida, cuánta plata me gané en una sola actuación. Ese día fue uno de los días más impresionantes, porque la vida tiene que tener unas motivaciones. Claro. Y esa ha sido una de las grandes motivaciones, realmente, ver cómo por fin, después de tantos años de lucha, he empezado a ganar plata. Y era en serio. Era en mucha abundancia. plata. Maestro, Sí. un amigo que lo haya
potenciado y que le haya sido el soporte, como aquellos hombros ¿Listo, en los que Pablín? uno se apoya. Hay alguien que recuerdo en este momento, ¡Habla! a mi amigo Humberto Restrepo. ¡Abierto! Mi amigo Humberto Restrepo me enseñó muchísimo en el campo. Vuelve la mejor feria taurina de América, la Feria de Cali 2013, este año con las grandes figuras de la temporada española. Compre ya sus abonos. Taquillas de la Plaza, Unicentro, Chipichape y Jardín Plaza. Parla con Jaime, porque hablando nos entendemos. Parla con Jaime, porque hablando nos entendemos. Maestro, ya estamos llegando al final, pero yo quiero que usted le dé a los televidentes la oportunidad de saber su verdadera dimensión. ¿Cuál es su estatura física? No, mi estatura, yo digo que el hombre no se mide por la estatura, sino por sus valores, ¿no? Entonces, ¿cuánto mide? No. Los dejo con esa incógnita, soy muy bajito, y yo me acuerdo de muchas épocas en mi vida que cuando yo estaba citando al toro, ¿no? Y el toro iba por era encima. mucho más grande que yo. Eso no fueron las pocas veces, fueron las muchas veces Sí, en sí. que veíamos en el ruedo el toro más alto que Rincón. Sí. Y sin embargo Rincón lograba resolver lo que fuera por su experiencia, por su conocimiento. ¿Dónde se ve mejor el toro? ¿En el campo o en el ruedo? El toro de Lidia se ve en muchísimas facetas. No se ve el toro de Lidia en el campo ni en la plaza. Va cambiando, ¿Momentos? siendo el mismo toro. En el campo es uno, porque está seguramente distendido. En los corrales otro. Y cuando sale al ruedo es otro toro. Y esas facetas son maravillosas de descubrirlas. Y por eso cada día me atrevo a decir que el toro de Lidia es un animal realmente espectacular, que las bondades que tiene ese toro es fantástica. Yo quiero darle las gracias a todos estos grandes aficionados que nos acompañan en esta labor y de ver que el toro de Lidia, si no es por esta grandísima afición, ese toro se extinguiría. Y yo ahí sí quiero decirles a todos gracias por acompañarnos. En Parla, paso al arte con el patrocinio de Pizza al Paso. Las corridas de toros se irán a acabar. Bueno, si no somos capaces de nosotros de dejar el legado de amor hacia el toro de Lidia puede extinguirse. Pero nosotros tenemos que ser encargados de preservar la naturaleza a través de los festejos taurinos, porque si no existen los festejos taurinos, indudablemente el toro de Lidia desaparece. En Parla, el momento del buen gusto con el patrocinio de Café Café. Hace un pocotón de años, que yo no voy a decir cuántos ahora, por obvias razones, en algún callejón, no me acuerdo en qué plaza, yo le hice una pregunta y usted me dijo, es que el toro de salida giró a la izquierda, galopó, luego se frenó, y esto a mí me indicó que iba a pasar esto y esto con el toro. Ese conocimiento solo se adquiere a fuerza de ver y vivir los toros. Sí, yo creo que a base de estar en contacto con el toro, ¿no? ¿Usted base conoce de- a alguien que pueda hacer eso mismo que hace usted? De con la salida y los movimientos iniciales del toro, No, seguramente tener una mucha intuición de cómo se va a comportar. gente. Jaime, yo creo que mucha gente no Yo lo creo hace. que eso no es fácil. Yo no lo Muchas veo gracias. tan fácil. Usted lo muestra con mucha humildad. No, yo creo que muchos. Pero que un toro tenga 2, 3 movimientos y eso le permita a usted por lo menos intuir, no digo adivinar, pero sí intuir cuál va a ser el comportamiento, eso requiere una cercanía y una afinidad con el toro. Sí, Jaime, yo creo que es a través del estudio de ese mismo animal durante muchísimo tiempo, no solamente en el campo, sino de haber visto las cosas que hace él, ese toro desde sus inicios. En este momento me atrevería a decir, Jaime, ejemplo, ayer se le dio una becerrada para la escuela práctica aquí, de la escuela aquí en Cañaveralejo, y tengo unas notas de esos animales de cuando se le hizo el herradero. Un curso práctico de novillos de la venta del Espíritu Santo, ¿no? Sí, señor. Y en ese momento tengo unas noticas que decía, ojo, este animal pues es extraordinario en sus movimientos. Y han pasado unos cuantos años, 2 años, desde que él, a los 8 o 9 meses, digamos que se le cambia su carnet de identidad a su cédula de Ajá, ciudadanía, sí, a a esa ser mayoría de quién edad. es.
y ahí hay unas notas muy bonitas en las cuales uno dice, vea, afortunadamente sí existe. Su familia nuclear, pareja, hijos, ¿cómo está? ¿Cuántos hijos tiene? Yo tengo dos hijos. ¿De qué edades? El primero, Juan José, que me casé aquí en Cali con Sandra. ¿Es caleño o es Escaleño, el escaleño tiene 14 años y es un niño amoroso impresionantemente. Y luego pues me separé de mi primera mujer y me casé con Natalia, que es mi segunda esposa, y con ella tengo un niño que se llama Luis Ignacio y tiene 4 años. La verdad que yo soy creo que el hombre más feliz del mundo en ese aspecto porque tengo 2 niños maravillosos. Maestro, el tiempo en televisión, decía una señora hace muchos años, se llamaba Gloria Valencia de Castaño, el tiempo en televisión es tan corto. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. En comercioinmobiliario.com conocemos esta ciudad como nadie. La hemos recorrido palmo a palmo y podemos encontrar para usted el lugar perfecto para vivir o el mejor punto para su negocio. Llámenos, comercioinmobiliario.com. Somos especialistas inmobiliarios. 485-2828 en Cali, Colombia. Con el apoyo comercial de Pizza al Paso, Dari, Café. Presentamos una conversación con amigos. El lado humano. Los puntos de vista. Algo para decir. Parla con Jaime, porque hablando nos entendemos.